Hola mi gente, es un placer como siempre tenerlos aquí de nuevo. Estamos partiendo de cero y como dice el nombre, partiendo de cero, quiero presentarles y quiero que conozcan al señor Jean de Bias. ¿Lo dije bien? De Viase, De Biase. Jean así de, mismo como se escribe. exacto. Señor Jean de Biase, que ¿cómo cómo te podríamos presentar? Como un estudiante estudioso de la política, Bueno, vamos, siempre estudioso de la política, pero Ujú, yo soy politólogo además, yo estudié ujú, ciencias políticas. ujú. Eh, no solo eso, yo tuve el honor y el placer de ser invitado en la Universidad Católica de Chile, en su campus San Joaquín y en su campus central en Alameda. Fui a la Universidad Santo Tomás en Valdivia. Estuve en la Universidad de Chile, en la facultad más zurda, en la de Derecho, y salí Ujú. vivo. Entonces, Fue difícil, tuve, ¿no? tuve eh, bueno, no tan difícil cuando uno sabe lo que va a hablar y Ujú. cuando uno no es un chanta, cuando uno no es un mentiroso y uno tiene claro lo que uno va a hablar. Los comunistas enviaron gente para intentar, esto fue ya hace, imagínate, Sí, eso sí. fue como hace, yo tenía 23 años, Ujú. tengo 30 ahora, así que hace unos cuantos años, no me parece que fue ayer, pero y, ellos me enviaron gente a tratar de boicotear, pero no pudieron porque, por supuesto, yo no soy un chanta como ellos. Yo sé lo que Ujú. estoy hablando y lo más importante, gracias a Dios, yo no tiendo a mentir. A mí no me gustan las mentiras. Entonces, bueno, entonces con esto que decía, me llamaron o me pusieron el título de profesor, que podría ser porque pues he ejercido un poco informal la profesión en las universidades chilenas, en la Universidad Austral también estuve, pero pues sí, mi nombre es Giancarlos de Biase, algunos me conocen, algunos me odian, otros pues les dará igual, otros me quieren, a mí no me interesa. Ujú. Eh, y soy politólogo, he trabajado en campañas políticas casi toda mi vida. He cambiado de rubro en el último tiempo porque pues he estado trabajando hasta en un rancho. Imagínate tú, con motosierras y qué sé yo. Y tengo cerdos, ahora crío cerdos. Muchas cosas han pasado, pero sigo en el mismo rubro Ujú. con política. Tengo mis amistades republicanos, por supuesto, Ujú. y estoy trabajando con una universidad importante en Kansas, Ujú. probablemente la segunda, que se llama K-State, por si la gente pues cree que me lo estoy inventando. Pero pues, y eso es lo que ha sido de mí en los últimos años, así que Ujú. ese soy yo. Ok, vamos con más detalle entonces. ¿Tú eres nacido dónde? ¿Dónde naciste? ¿En qué país? En Venezuela. Ajá. En ¿Estudiaste, Venezuela, estudiaste politología allá o te viniste a estudiar politología acá en, en Chile? sí, yo nací en Venezuela, Ujú. específicamente en Barinas, Ujú. que es donde nació también Chávez, ese maldito que en el infierno se está quemando. Ahora sí Yo huele a nací en azufre Barinas también. yo suelo decir, ahora sí está oliendo a azufre. Digo. No, y demás, porque tiene el de Fidel también, el tufo Ujú. de Fidel. Ah, sí. Así que allá estarán los dos revolcándose. Y la cuestión es que yo nací ahí, pero yo no me crié en Barinas, esos campos, esos llanos, pues muy bonito, cerca de Ujú. la montaña, pero yo crecí en Maracaibo, que es una ciudad costera Ujú. del lago de Maracaibo, que si uno agarra un mapa de América, en el norte de América del Sur uno ve una Ujú. gran lágrima, esa lágrima es el lago de Maracaibo, ahí, Es ahí la, crecí yo es la toda mi vida, frontera, es la frontera con Colombia, ¿no? muy cerca de la frontera. Maracaibo, mi ciudad Ujú. está a 2, 3 horas de la frontera en auto. Ujú. Y ahí crecí yo, ahí fui al colegio, colegio católico, y fui también a la universidad, Rafael Urdaneta, Ujú. y estudié ciencias políticas ahí. Y me gradué de la Universidad Rafael Urdaneta. Y luego ahí me mudé a Chile. ¿Y cómo fue tu estadía en Chile? ¿Cuál fue la experiencia en Chile? Mira, yo tengo sentimientos encontrado. Yo Ujú. diría que mudarme a Chile para mí fue un gran descubrimiento porque yo no tenía idea de Chile, ¿me entiendes? Eso es allá
En Venezuela, tú sabes que nuestra cercanía es con los americanos y con Colombia, especialmente mi papá es colombiano y Ujú. mi familia es mitad, no, de mis cuatro abuelos, tres colombianos y solo uno que ya falleció, mi abuelo Hugo Segovia, él era venezolano. Pero digamos, mis vínculos son más colombianos que venezolanos. Eh, Mi familia es italiana también por parte paterna, soy la tercera, cuarta generación de italianos, Ujú. tercera acá. Se vinieron después de o durante la guerra masónica italiana de unificación de Italia, que le llaman, pero eso fue una guerra en contra de los estados papales para robarle al papa pues sus propiedades y el poder papal que tenían. Ujú. En fin, de ese tiempo que mi familia era del sur, que perdimos la guerra, del reino de Nápoles, que fue parte de España también, entonces doblemente hispano, Ujú. y, se fueron pues se vinieron a América intentando buscar pues una vida más decente, ¿no? Después de toda esa locura revolucionaria. Y, y pues eso, Pero pues parece que sí. las revoluciones nos persiguen, ¿eh? Bueno, lamentablemente, Alejandro, ¿qué te puedo decir? Si hemos sido un país que hemos crecido en mentiras, Ujú. cuando no, probablemente mucha gente no lo sepa o no les interesa o no me creerán, pero yo me convertí en católico tradicional después que casi a un mes de dejar Chile Ujú. y eso se ha ido pues acrecentando en mí y yo soy un hombre que practica la fe, que va a misa todos los domingos, que reza el rosario todos los días, que hace sus oraciones de la mañana y de la noche, que va a confesión cada 15 días y que aparte que practico, que predico con las obras. Esto no es puro bla, bla, bla. Entonces, pero la cuestión es que aparte que todos muchos saben de la clase de vida que yo tenía, que yo era un tipo entregado a la sodomía y que ya eso pues yo aborrezco y detesto a la sodomía y a los sodomitas. O sea, no hay manera ahí de negociar nada. Ujú. En fin, solo para que quede claro, porque Porque es después te importante. preguntan, ah, pero es que tú hacías esto y tú hacías... No, pero que tú eras un fleto, todo con un huequereco, bla, bla, bla. Yo sé cómo se refieren y Ujú. pues sí, obviamente, pero ya no. Yo soy un hombre nuevo, Ujú. más que nada con la palabra hombre, de Ujú. verdad. He cambiado totalmente. Yo creo que se nota en cómo hablo, cómo me comporto, cómo me visto ahora más que antes. Y, eh, y eso es muy bueno. Eso ha sido un gran alivio para mi alma. Ujú. Eh, y se lo agradezco a Dios. Ujú. Y así ha sido. Pero, en fin, me convertí en católico tradicional y eso ha cambiado mi perspectiva de todo, empezando por las revoluciones hispanas, cómo estuvieron llenas de mentiras, de basofia, de toda esta literatura francesa, de los masones, de los Illuminati y toda la perversión y cómo infiltraron pues podríamos llamarlo a una nobleza en decadencia. En Hispanoamérica se decía, y esto lo leí del libro de Mariano Torrente, Ujú. que es un escritor español que escribió para el rey Fernando VII en el tiempo de la Revolución, y muy buen libro de historia, son 3 tomos, excelente, lo recomiendo. Eh, Mariano Torrente decía que en Hispanoamérica había el dicho de padre pulpero, hijo caballero y nieto pordiosero. Y eso fue lo que pasó. Los hijos de los pulperos, de la gente que vino y se esforzó por trabajar acá con moral, con ética, siendo católicos, con una fe en esforzarse y mejorar, construir un país de cero, y esto aplica para Chile y Para todos, todo sí. Hispanoamérica, y en Filipinas también. Eh, Ellos vinieron, lo hicieron, y luego sus hijos, avergonzados, caballeros, señoritos, se ruborizaban al decir, oh, mi papá era un pulpero, tenía una pulpería, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Entonces, ahí está el problema. Todos estos niños afeminados crecieron y se convirtieron en gente corrupta. Por supuesto, eso fueron 300 años, ¿no? De gente que vinieron acá, que se mezclaron con las indias, especialmente hombres, y ya luego, pues, la sociedad española, pues, cimentada en Hispanoamérica, y luego tenemos este grupo de jovencitos que todos lo han tenido fácil, que lamentablemente los padres no los enviaron a educar a España, sino que los enviaron a educar a Inglaterra, a Francia, como la historia de O'Higgins, Ujú. y
llegaron pervertidos con todas estas nociones de la masonería. Y dentro de la masonería de los Illuminati, de los iluminismo alemán. Entonces, ahí está el gran problema, que todo lo que nos han hecho mentira, una revolución de mentira. Nuestros países no necesitaban una revolución, nuestros países no necesitaban independizarse. Habían problemas, por supuesto, como en todo, ¿no? En la vida no es perfecta. Por supuesto que habían problemas, pero eran cosas que se podían solucionar. Pero vieron una ventaja en Napoleón, una ventaja en el secuestro del rey Fernando, y crearon estas juntas de México a Chile, llamadas juntas de los conservadoras de los derechos de nuestro amadísimo rey Fernando VII, y lo primero que hicieron las juntas fue desconocer a Fernando VII. Entonces, ¿cuál era la junta? ¿Cuál era la conservación de los derechos de nuestro rey? Una mentira. Pero ahí se ve, Alejandro, ahí se ve claramente cómo, pues, lamentablemente hemos nacido del rencor, del odio, de la revolución, porque la revolución no es más que rencor, odio y violencia. Una violencia que no se agota. Mire que han pasado más de 200 años desde la revolución hispanoamericana, que es la secesión hispanoamericana, ese es el nombre correcto, y la violencia no ha acabado. Y para efectos de eso, para reflejar lo que digo, ahí tenemos el estallido fecal del 18 de octubre del 2019. Entonces, ¿qué hemos ganado nosotros con una independencia como esa? Nada. ¿Y qué hemos perdido? Perdimos absolutamente todo. Toda nuestra cultura, todo nuestro conocimiento, toda nuestra fe, todas nuestras instituciones, para hacer un borrón y cuenta nueva y empezar republiquetas bananeras que en apariencia algunas son más decentes que otras, como decir, si comparamos Chile con Venezuela, pero en el fondo son lo mismo. Al caer la noche, todas son lo mismo y todas buscan el mismo objetivo: perpetuar una oligarquía perversa de gente vagabunda y sinvergüenza que vienen a destruir y a tiranizar nuestros países, y aparte a llenar de vicios al pueblo. Y eso es lo que tenemos hasta hoy. Todas las sociedades tenemos problemas. Pero cuando llega la revolución viene a decir, ¿sabes qué? Vengo a romper todo. Vengo a romper lo que hay y voy a construir algo nuevo. Pero ese algo nuevo no llega nunca. No, porque es una mentira. Exacto. Es una falacia. El algo nuevo es la violencia, es la destrucción. Y ahí tú ves que la revolución es una institución de origen satánico. Porque ¿quién fue el primer revolucionario del mundo, de la historia del mundo? Satanás. Satanás fue el primer revolucionario. Él dijo, él era el primer ángel de nuestro Señor, el que estaba encargado del ejército. Después San Miguel Arcángel, por la destitución pues de Satanás, de su rebeldía, pero él se vio perfecto, se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, se llenó de odio contra Dios y dijo, aquí el que manda, aquí el que tiene que mandar soy yo. ¿Cómo va a mandar este señor aquí? Aquí el que tiene que mandar soy yo. Y especialmente, y esto lo dicen los doctores de la iglesia, algo que no le gustó a Satanás fue que Dios fue muy claro cuando le reveló el plan de la redención del hombre, cuando le mostró el plan de la encarnación del hombre, de Jesucristo. Y al diablo no le gustó. ¿Cómo es posible que Dios se vaya a encarnar en alguien inferior a mí? Si yo soy tan perfecto, yo soy un ángel, y tú me vas a decir a mí que ahora Dios se va a convertir en hombre, perfectamente hombre, y va a gobernar sobre mí. No. Y ahí el diablo lanzó su revolución, y con él muchos ángeles cayeron, y esa fue la primera revolución. Y tan bueno es Dios que le dio su propio reino, y es el príncipe de las tinieblas y el rey del infierno. Y ahí está, pero él feliz de esa vida sin conocer a Dios, y allá va la gente pues que no sigue los mandamientos de Dios. Y por eso es que tú ves lo que tú dices, Alejandro, de que no se crea nada, de que es desolación, es como el caballo de Atila, por donde pasa lo que queda es desolación. Es porque un sistema que nace de la violencia bruta para imponerse sin nada más que promesas en el aire, que castillos en el aire, ¿a dónde va a parar? A lo mismo. Y eso ha sido cuando uno ve la historia hispanoamericana desde la secesión
hasta ahora es un quítate tú para ponerme yo. Nada más que eso. Nadie tiene un plan. Chile tiene, yo soy muy justo con Chile porque me gusta la historia chilena. Podríamos hablar de un, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Del señor que hizo el código chileno. El código civil, un compatriota. No, ese señor no, pero el código civil, el compatriota mío de Andrés Bello, exacto, sigue en Chile, mientras que el código civil en Venezuela ha cambiado tanto. No es el mismo que dejó Andrés Bello. O sea, pero en la universidad solíamos decir, yo estudié de Derecho hasta tercer año, y decían, ¿por qué no han cambiado el código civil? Porque no hay nada que cambiarle. Es decir, tú le puedes sacarle leyes que están obsoletas, que están de base a instituciones que ya no se ocupan, pero el Código Civil es perfectamente adaptable, y además está bellamente escrito, tiene una redacción hermosa. Entonces, fíjate que a veces en Chile se criticaba, no, es que estamos enamorados del Código Civil, es que realmente parece que no, los intentos de hacer códigos civiles nuevos no superan al de Andrés Bello. No, y siempre terminan en porquerías que no sirven. Y añadiéndole todo, ciudadanos y ciudadanas, chilenos y chilenas, por Dios santo, que eso es una pérdida de tiempo. Pero ¿cómo se llama este hombre? Que se me fue el nombre, el que creo que era de Valparaíso, que era un comerciante, y él manejó Diego Portales. Entonces, ¿me entiendes? En Chile ustedes han tenido eso, gente con visión. Más allá de la vida personal de Diego Portales, que no voy a hablar porque ya ahí Diego Portales se me cae, pero un hombre con visión que fue, digamos, que vio que las instituciones políticas, civiles, económicas, tienen que ser en miras al futuro. No pueden ser en miras a que me voy a quedar yo para siempre. Porque hay una historia que me gusta mucho, que lo leí hace poco en el libro Historia Universal de Monseñor Bossuet, que fue un obispo francés y fue maestro del delfín francés, que es el príncipe. Él dice, cuando Alejandro Magno conquista todo, que nadie había conquistado tanto como Alejandro Magno y en tan magnífica manera y tan benigna manera, ¿qué pasa? Conquista todo, 33, 34 años, ¡pum!, se muere. ¿Y qué quedó? Nada. Y eso es lo que los hombres tienen que tener en claro, que nosotros estamos acá de paso, que esto es un valle de lágrimas y que todos somos perecederos, que todos nos vamos a morir. Entonces, cuando uno crea instituciones, uno no puede estar creando instituciones para uno, son instituciones para el futuro, y por eso hay que formar a los jóvenes para que sean hombres del mañana y las instituciones perduran, porque las instituciones son para los hombres y hechas por los hombres. Entonces, instituciones no van a existir si no hay hombres, porque el hombre es primero y las instituciones son después. Así es como la cosa funciona. Entonces, eso es muy importante. Quiero preguntarte tu opinión sobre algo. O sea, cuando yo recuerdo que en la década de los 90, el 2000, la gente joven decía, somos la generación a la que no le ha pasado nada. Era como, nosotros no vivimos una guerra, no vivimos revoluciones, no vivimos esto. Yo pensaba, oye, estamos viviendo un periodo de paz. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, empiezas a añorar tener desafíos, pero decirle a la gente, oye, si quieres desafíos, búscate una frontera nueva, no empieces a reciclar lo que ya está. Y es lo que yo veo cuando pasan este tipo de cosas. O sea, yo veo ahora, en este momento, que lo que estaban buscando acá en Chile era poco menos que retroceder en el tiempo, volver al año 70 y decir, vamos a retomar lo que dejamos votado en el año 1970, siendo que Chile, aunque no hubiese pasado nada de lo que ocurrió, Chile ya no es el Chile de los años 70. Y ahora están esmerados en hacer que volvamos a ese año, a volver a esa mentalidad. Y no se puede. No se puede volver a los 80, no se puede volver a los 70, olvídense, no vamos el proyecto de Allende, no se va a retomar, pero tampoco se va a retomar el proyecto del general Pinochet. ¿No? Por mucho que otra gente, yo soy pinochetista, larga vida al general Pinochet, yo espero que el Señor lo tenga en su gloria, porque fue un hombre que hizo lo mejor que pudo por su país. Y esa es la cuestión, pero no se va a volver al proyecto del general Pinochet. No es posible, no es viable. Y el proyecto de Allende, del borracho,
tampoco se puede volver, porque la historia avanza, la historia es lineal, es no cíclica, todo cambia, los actores cambian, los tiempos cambian lamentablemente, y los tiempos que el Chile que vivió, ¿cómo le llaman? El decreto periodo militar, pero especial, ¿cómo le llaman al documento de Pinochet? la constitución de No, Pinochet, pero cuando él derrocó a Allende, que le llaman el decreto militar, sus enemigos le llaman el golpe militar y la gente que lo seguía lo llama el pronunciamiento militar. El pronunciamiento. Yo le llamo el pronunciamiento y pienso que eso es lo más correcto. Que fue avalado, que fue antes de que hubiera un pronunciamiento, hay que recordar que la Contraloría, que el Congreso de Diputados y que además la Corte Suprema le pidieron al ejército que sacaran a Allende porque Allende estaba fuera de la Constitución. Así es. Entonces, hace poco se cumplió el aniversario precisamente cuando se emitió esa declaración de que el gobierno había faltado a la Constitución. Así es, Allende estaba pero 3 días, un año fuera de la Constitución. Allende era para que hubiera sido arrestado, porque ya él era un tirano, y Chile en 3 años se volvió en lo que Venezuela se ha convertido en 20 años. En 3 años, Chile ya tenía filas para todo, no había comida, no había gas, no había nada. Y no lo digo yo, me lo contó gente que yo conocí en Chile. Lo que se conseguía era puerco chino en lata. ¿Sí? Imagínense en los 70, qué porquería. Capaz lo que estaban comiendo era chino. Es una cosa atroz. Y la gente lo recuerda y no lo recordaban maravillosamente. Los únicos que tienen recuerdo maravilloso es la gente que estuvo en el gobierno comunista de Allende, pero más nadie, porque el pueblo ya no estaba sufriendo. Y te lo digo yo, que yo fui a la Pobla. Mira, yo trabajé en Conchalí, en Independencia, en Huechuraba. Yo trabajé de terreno, en campaña, en toda esa zona que es la más pobre del país, y toqué puertas ahí y hablé con gente que se acordaba de cómo era el tiempo del gobierno militar y que se acordaba cómo era el tiempo del desastre de Allende, que si había un pollo y era el último, lo tiraban a la gente como si fueran perros. Entonces no nos podemos engañar, o sea, no nos podemos, a estas alturas de la vida y de la historia, no nos podemos echar cuentos sobre lo que pasó, pero es como bien tú dices, no se va a volver a ninguno de los dos porque Chile ha cambiado y ha cambiado estructuralmente. Ya el chileno decente casi no existe, lamentablemente. Chile necesita empezar de la base, y empezar de la base implica, imagínate tú, encarcelar a la mayoría de los políticos, acabar con el sistema de educación pública, retomar de alguna manera la fe católica o la fe cristiana. O sea, yo no le llamo cristiano porque para mí cristiano y católico son sinónimos, pero un reforzamiento en los valores católicos, que católico significa universal, pero que es nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínate, eso es un gobierno, eso es algo estructural, y con democracia eso no se puede. Porque en democracia cada 4 años te cambian a la persona que está haciendo la ley o que está gobernando. Entonces, muy difícil el trabajo. Yo en Chile tendría más esperanza que Venezuela, pero es muy difícil. No, si no va a ser fácil, y hay algo que no se entendió. O sea, a mí me tranquilizó mucho que ninguno de los 2 proyectos constitucionales llegara a y eso es un milagro. Sí, eso es un milagro, porque hace cuánto tiempo que los zurdos están pujando esto, Alejandro. Desde siempre. Desde el 2010, por lo menos, que vengo escuchando que querían asamblea constituyente, que querían cambiarla. La constitución se ha cambiado tanto, se ha reformado tantas veces que ya no es irreconocible de lo que era. Pero si lo dijo el mismo Lagos, esta ya no es la constitución de Pinochet. Esa es la constitución laguista, la que tienen ahora. Claro. Las constituciones están diseñadas precisamente para restringir el poder político, para ponerle límites, para decir, ¿sabes qué? No importa quién venga, no importa con qué ideas venga, hay ciertos límites que tú no puedes pasar.
Así Y yo es. recuerdo que durante años en el Congreso se proponía, oye, queremos hacer tal cosa, es inconstitucional. Queremos hacer Ujú. esto otro, es inconstitucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar la Constitución. ¿Sabes qué? No queremos cambiar la Constitución. Ah, no Y importa, eso ha sido, vamos a hacerlo de nuevo hasta que nos digan que sí. Es como acá mi compadre acá en Venezuela. Vamos a hacer sí, ¿no? elecciones vamos a Y, hacer elecciones hasta que salga la donde yo gano. imagínate que por lo menos en Chile, Ujú, eh, pues mal o bien, se ha respetado el resultado por sí. ahora, ¿no? Todos sabemos que van a empujar otra vez y todos sabemos que ha sido de derecha a izquierda, del castrado a la bruja Hearst. No hay aquí todos han intentado poner su constitución. Yo no pienso que Chile necesite una nueva constitución. Yo no pienso que Chile necesite un nuevo código civil. Chile lo que necesita es ponerse en orden otra vez. Y ese es el problema chileno. Más allá de cambiar constitución, se pueden hacer unos arreglos, se puede mejorar la constitución, pero no se necesita una asamblea constituyente, no se necesita nada de eso. Se necesita sacar a los vagos del Congreso. Eso es lo que se necesita. Se necesita controlar la inmigración ilegal y dejar de legalizar que el proceso pues, de legalización o de nacionalización en Chile sea tan fácil, que están llenos de negros, que los negros se han venido para acá ahora para los haitianos. Entonces, y tanto venezolanos, yo soy venezolano y yo me avergüenzo de lo que yo vi en Santiago Centro, porque eso era una merienda de negros, eso era vergonzoso. Y yo creo que por eso tal vez yo me gané pues un poco el cariño de los chilenos, porque yo no tengo esa cultura venezolana, yo no soy escandaloso, yo sé cómo escuchar música de una manera moderada, yo no escucho música horrorosa, con malas palabras y, ni nada, ni moderna, entonces contemporánea. Entonces, pero eso es lo que el venezolano cree, que él va a Chile y está pues guapo y apoyado para hacer lo que le dé la gana y no, ubícate 500 miligramos, este no es tu país y usted se tiene que comportar como si usted estuviera en casa ajena. Y tal vez si usted se comporta bien con el tiempo, los chilenos dirán, mira, este fue un venezolano, tan buen venezolano que lo podemos llamar chileno, como Andrés Bello. Mira, Pero, eh, mm, uh-huh, mira, estaba pensando, yo siempre hablo de antes de que ocurriera todo esto, en Chile uh-huh, solíamos decir que no teníamos cultura, que no teníamos una forma de ser, que no teníamos una visión clara de decir, ya, un chileno es esto. Pero cuando empezó a llegar la inmigración, nos empezamos a dar cuenta, entre muchas cosas, entre la gente que llegaba y nos decía, uh-huh, mire, ustedes son así, así, ya saben, y empezamos a identificarnos. Y, y empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que, si bien podíamos tolerar, cosas que simplemente no. Es decir, uh-huh, y a lo que voy es que si, si yo mira, yo tengo familiares que fueron inmigrantes. Mi padre fue uh-huh, inmigrante durante 3, 4 años. Y tú lo tienes bien claro, o sea, al lugar donde tú vas, ¿no? Si las leyes son de tal manera, las tienes que respetar y si no te adecuas a eso, no te sientes cómodo, no sirves en este lugar. váyase, váyase. Hay montones de países a los Uh-huh, que puedes ir, ¿no? por supuesto. Pero, y no es un fenómeno solamente en Chile, sino que lo he visto en un montón de países, que está llegando inmigración. Y esta inmigración que está llegando, quieren imponer su ley, sus costumbres, Sí, su forma de ser al país al que están llegando y decirle, maestro, si usted está escapando de esa ley, de esa cultura, de esa forma de ser, ¿por qué me la trae para acá? Es decir, claro. está arrancando de un problema, pero me lo está trayendo acá. Es decir, si usted vino para acá es porque aquí no ocurría eso. O sea, por Así ejemplo, es. aquí en Chile tú puedes poner la música fuerte solamente el sábado, en la noche, cuando hagas una fiesta. Tengo una vecina, o sea, tengo una amiga en Antofagasta, en el norte de Chile, que tuvo que llamar a carabineros porque el día lunes a las 5 de la mañana 4 tipos se instalaron frente a su casa a poner la radio y la música. Y ella pensó que era una pelea o alguna cosa. No, simplemente estaban ahí pasando el rato poniendo la música a todo lo que da un día lunes a las 5 de la mañana. ¿Sí? Por Dios Y cuando santísimo. llegó Carabineros se le tiraron a guapo y decirle, oye, yo en mi tierra puedo hacer esto. Y primera vez dice que veo Váyase, lo mismo que le dijo el váyase. policía, le pegó el grito, oye, ¿no estás en tu tierra? Le dijo.
Así es. Estás Y en eso, este y lugar, eso, aquí no se hace eso. ¿Y sabes qué? Si tanto echas de menos tu tierra, vuelve porque te necesitan claro, allá. claro, y es verdad, que se vayan. Yo no pienso que Chile necesite eso, yo pienso que Chile necesita gente de valor, pero lo que han hecho con esas políticas de las Naciones Unidas, Ujú, y que son políticas projudías, que son políticas de masones, que son políticas para desestabilizar países, para destruir identidades nacionales, que es lo que ujú, están haciendo en Chile. Yo te digo, yo nací y crecí en Venezuela y yo claro, nunca me sentí muy parte de esa cultura. Yo siempre ujú, pensé que había algo que no estaba completamente correcto en cómo los venezolanos se comportan. ujú, Son muy, pues, eh, no diría yo directos, porque no son ujú, directos, pero son muy confianzudos, eh, son muy escandalosos. Yo nunca, hay partes de Venezuela que no son así. Puedo mencionar ujú, Mérida, que es en la montaña y me gusta mucho ahí, pero cuando yo me mudé a Chile, yo me sentí inmediatamente, primero muy bien recibido. ujú, Nadie me hizo ojos, malas caras ni nada. Cuando yo pulí mi chileno, que ya lo he ido perdiendo obviamente, pero yo podía hablar chileno perfectamente cuando yo estaba en Chile. ujú, Entonces la gente me trató muy bien y ujú, yo pues me incorporé muy bien, me esforcé en aprender la historia de Chile, me esforcé en aprender el acento chileno, me esforcé en aprender las costumbres chilenas, en celebrar las fiestas patrias, pues como buen chileno, ¿no? Eso fue lo que, pues, y me gusta, lo sigo queriendo, lo sigo, pues algo que me pareció muy ujú, bonito. Los 3 días de fiestas patrias, de querer a Chile, de la chilenidad. Venezuela no tiene eso. Venezuela no tiene esa cultura rica de la chilenidad, de saber de dónde el chileno viene, de no negar sus raíces españolas, que eso es lo que el chileno tiene, sí, es verdad. tan español y tan indio, y al mismo tiempo, el indio bravo, el indio araucano, 250 años de dale que te pego contra la corona española, porque el indomable indio araucano. Eh, y eso sí, y una población que en su mayoría blanca, que se Ujú, mezcló con indios, pero en Chile no hay negros, incluso los indios son blancos. Entonces, eh, es muy distinto a lo como yo crecí en Venezuela, es muy distinto a como es en México, mm, pero eso es lo que es el chileno, es muy español y eso fue lo que yo descubrí en Chile, ujú, que el chileno era muy español y eso es bien y reconocer eso es bueno, porque de ahí es donde venimos. No es que 250 años empezó nuestra historia empezó con los visigodos y con el Imperio Romano, hace miles de años atrás. Ahí es donde empieza nuestra exacto. historia. Esa es nuestra historia de verdad. Nosotros venimos de ahí, nosotros no venimos nada más del araucano o del indio, del Caribe. Bueno, los caribes no existen. Los españoles los erradicaron por caníbales Ujú, y bárbaros también, salvajes. Pero no es solo el indio, sí, el indio es parte importante a este punto, pues, de nuestra historia, del mestizaje, pero nosotros somos europeos, ujú, de ahí venimos nosotros. Ya el negro viene de otro lado, pero el indio y el blanco, ujú. de ahí venimos nosotros, del mestizaje y de España, y de España católica bajo los reyes católicos, Fernando e Isabela. Entonces, esa es nuestra historia, y de ahí Mira, atrás y de ahí en adelante, si esa es la realidad de las cosas, Alejandro. Y mira, eso es lo que somos. mira la fuerza que tiene la cultura. Mientras hablabas de eso, pensaba, nosotros tenemos una canción que seguramente escuchaste muchas veces, que nos la hacían cantar en el colegio. El Si vas para Chile era, en mi colegio decían que es nuestro segundo himno nacional, que es una balada, qué sé yo, que habla precisamente de eso. O sea, es la historia de un tipo que le dice, oye, si vas para Chile, eh, te mando un encargo porque a mi novia o a la chica que amo. Y le describe cómo es Santiago, qué sé yo. Y en la última frase de la canción, que nos la hacíamos, nos la repetían muchas veces, la frase dice, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Porque es una canción Y que es se la están verdad. cantando a un extranjero que vaya a Chile. Mira, te encargo que vayas a tal parte, que hables con ella, qué sé yo. Eh, y eso creo que se nos grabó a fuego a todos durante generaciones. Es decir, y efectivamente, cuando llega un extranjero se le recibe bien. Yo sé, lo notaste. Claro. A mí Pero, me recibieron muy bien. pero el detalle es lo que te decía antes. ¿Cómo quieren en Chile al amigo?
cuando es Ujú. forastero. Si llega y no se comporta como amigo, no lo van a recibir bien. O sea, creo que no te No, reciben bien en ninguna parte. no, por supuesto que no. Y es cierto, o sea, Chile siempre, Chile y bueno, Chile, Argentina, este sector este sector de Latinoamérica, eh, Ujú. eh, tiene mucha fuerza tienen mucha fuerza las raíces europeas, porque siempre Claro. estuvo llegando europeos, o sea, no solamente llegaron los españoles, llegaron italianos, bueno, llegaron turcos, Ujú. llegaron alemanes al sur. Entonces había una mezcla de cultura europea súper fuerte acá. Y si Claro. bien estos inmigrantes llegaron y se integraron, lo hablábamos en un programa anterior, tú puedes llegar a un lugar, puedes integrarte, puedes hacerte parte del país, pero eso no significa que vas a cortar con tu tradición, con tu forma de ser y con quién eras antes de venir. O sea, Claro. acá la colonia palestina es súper orgullosa de quién es, la colonia turca, la colonia israelita, la colonia, así puedo seguir, la colonia italiana, la misma española. Ujú. Todos viven acá, todos se quieren. Acá los israelitas y los palestinos no pelean. Al contrario, son re amigos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y volviendo a y retomando un poco lo que decías antes, este fenómeno que yo veo acá en Chile no solamente ocurrió acá. Nosotros hablamos del famoso estallido social, estallido delictual o lo que sea, pero estaba ocurriendo en Ecuador, estaba ocurriendo en Perú, Fecal. estaba ocurriendo en todos lados muy parecido, con las mismas consignas, Ujú. con la misma doctrina, digamos. En Taiwán, en China, en un montón de lugares Ujú. estaba ocurriendo esto. Eh, en España Sí. pasó primero que nada, pasó en Barcelona, que tuvieron ese intento de Cataluña de separarse, y tú mirabas y el Ujú. fenómeno era parecido. Y, y miramos cómo está España en este momento. A mí siempre me dijo, de hecho un español me decía, si tú quieres saber cuál es el futuro de Chile, en 10 años, mira cómo está España ahora. Lo que ocurre en España va a pasar en Chile 10 años, en 10 años en el futuro. El asunto es que, ¿por qué? Uno va a decir, ¿por qué quieren hacer esto? ¿Por qué están tratando de eliminar las identidades, están tratando de eliminar la idiosincrasia, están empezando a mezclarnos a mezclarnos de mala manera, ¿no? Ujú. Es decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar todo este tipo de gente y tú vas a aceptarlos con todas sus mañas, con todos sus vicios, porque si no los aceptas, eres un racista, eres la peor Eres un persona del mundo. fascista. Exacto. El problema es, Alejandro, que esto no es nuevo. Ujú, Estos son movimientos subversivos. ujú, Una de las primeras cosas que la revolución ujú. panamericana hizo fue eso Ahí. específicamente, la identidad nacional. Ujú, Querían destruir la hispanidad y lo hicieron. Esa es la realidad, lo hicieron, destruyeron la identidad hispana en algunos países como Venezuela. Venezuela ujú, no tiene identidad. Si tú me preguntas a mí, yo no creo que Venezuela tenga identidad de nada. Ese pobre país no es nada. Y eso es lo que hacen con estos movimientos subversivos. Son movimientos subversivos que están dirigidos desde las Naciones Unidas, los jesuitas, hasta el Partido Comunista de Chile, que estuvo involucrado en traer como ganado a los haitianos. Todos sabemos eso. Por lo menos yo lo sabía y todo el mundo me lo comentaba en privado. Pero yo soy el único que lo dice públicamente, porque nunca he tenido miedo. ujú, Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear conflicto, mezclar para desaparecer la raza. Y ellos lo que quieren también es crear una raza o un país de trabajadores, de esclavos, gente sin cultura. ¿Qué pasa cuando tú no tienes cultura? Vamos a analizar un poquito. ¿Qué pasa cuando uno no tiene cultura? Te lo digo porque vivo en Estados Unidos y lamentablemente en Estados Unidos de América no hay cultura. Más ujú, allá de Nueva York, más allá de ciertos lugares que yo he conocido. Yo he ido a el sur, por ejemplo, sigue teniendo cultura, pero lo que ellos quieren, y esa fue la guerra ujú, civil americana. La guerra civil americana no fue por la liberación, for the freedom and the rights of the slave. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, El que eso no. crea eso es porque no conoce al americano. La verdadera razón de la revolución americana, de la guerra civil americana, perdón, fue para destruir el sistema
cultural y económico del sur, porque no querían más un poder como el sureño, que estaba basado en religión, que estaba basado en familia, que estaba basado en esclavos, sí, esclavos que eran bien tratados, porque lo que tenemos es la leyenda negra también, del pobre negrito que el amo lo golpea todos los días. Eso no era verdad, porque tenían batallones de negros que defendían la causa del sur. Si uno es esclavo y uno tiene un batallón, pues y si fueran tan malos, se escaparían cada quien, se escaparían y se volvería pues con el ejército del norte. Y eso no fue lo que pasó. Hay Bueno, actos ahora, heroicos de negros. bueno, ahora en Estados Unidos tienen ese pequeño problema, porque no pueden acusar a los republicanos de que quieren volver a traer la esclavitud porque suena irrisorio, porque fue precisamente el Sí, Partido porque los Republicano, republicanos fueron fue los precisamente el que la, Partido claro, Republicano el que la abolió. ¿Mm? exactamente. Mm. Y el Partido Demócrata era el que estaba en contra, pero el Partido Demócrata en ese tiempo era el partido del sentido común. Ujú, El partido, la historia de la guerra civil que yo leí fue de un demócrata, ujú, Horton, neoyorquino, y él estaba en contra de la abolición de la esclavitud, pero no porque la abolición de la esclavitud no fuera a pasar o lo que sea que podamos hablar sobre eso. Yo soy católico, estoy en contra de la esclavitud. por supuesto. De la esclavitud entre católicos, porque la esclavitud pagana es otro cuento. Cuando gente no quiere civilizarse y convertirse católico, ahí entramos en problemas grandes. Pero esa es otra historia que no voy a entrar acá. La cuestión es que Hort dijo ver muy claro que el problema no era la esclavitud fue lo que usaron, porque lo que verdaderamente quería, lo que buscaba Abraham Lincoln de abolir la esclavitud era un SWAT del Estado americano para destruir la federación. Y Estados Unidos, por muy federal que se diga de boca y de algunas leyes, tú sabes, a veces la Corte Suprema les tira algo, como por ejemplo, lo último que les tiró fue, decidan ustedes sobre el aborto. Ahí tienen los estados, república y federación, pero no es verdad, porque tenemos un monstruo que se llama the federal government, el estado federal, que es un estado unitario, totalmente leviatán, que tiene todos sus tentáculos en cada uno de los estados. Ese fue el verdadero motivo de la guerra civil americana. ¿Cómo empezó la guerra civil americana? Porque unos estados decidieron, viendo lo que querían hacer los del norte, unos estados decidieron salirse de la Unión y eso era totalmente válido, eso era totalmente legal, porque la Unión, créanlo o no, empezó de una manera sin violencia, suaron en dar un poquito de soberanía para crear un estado unitario y tener una representación central. Y cada estado dijo sí voluntariamente. Y voluntariamente podían también, si así lo decidían, pues salirse de la Unión. ¿Y qué dijo Abraham Lincoln? No, aquí no se sale nadie. Y ese es el verdadero problema. Abraham Lincoln fue un tirano y lo que hizo, lo hizo en contra de las leyes y la Constitución americana. Y ahí está el problema. Todo está distorsionado por la historia oficial. Pero si uno va a los documentos de verdad, si uno va a la Constitución americana, si uno va a la historia que pasó de verdad, esto es lo que uno se va a conseguir. Y esa es la realidad de las cosas. Volviendo un poco a tu pregunta, cuando me decías Uh-huh. qué es lo que pasa cuando un pueblo no tiene cultura, pasa Uh-huh. que se cree todo lo que le digan. Exactamente. Pero no solo eso, Alejandro. Continuando con qué pasa. Mm. Cuando tú tienes un pueblo que no tiene cultura, ¿a qué la gente se dedica? Pues la gente cree que es trabajar y volver a la casa y enchufarse al internet y enchufarse a la televisión, porque no hablemos de libros. Yo no creo que nadie lee, ya la gente no lee. Yo leo, yo no tengo televisión en mi casa. Uh-huh. Yo leo todos los días, gracias a Dios también. Y libros buenos, no libros, no basura. Entonces, en fin, pero ¿cómo tú vas a tener una sociedad individualizada que es totalmente sobre ti y tus vicios? Porque ¿qué hace la gente enchufada al internet todo el día? Pues perdiendo el tiempo, viendo pornografía. La gente está totalmente conectada a sus vicios.
Y eso es lo que quieren crear. Un país sin cultura es un país que está enchufado al internet y es un país que está enchufado a la televisión. Porque no tienes cultura, porque no tienes ni siquiera una familia para compartir. Y eso es lo que pasa, Alejandro, en el largo plazo. Es la destrucción, la atomización de la sociedad. Por eso es que las mujeres son feministas y quieren abortar porque no quieren responsabilidad. Y a los hombres, por eso también son feministas y no les interesa cuando la mujer limpia el piso con ellos o lo que sea, porque lo único que quieren ellos es un sándwich. Y entiende el sándwich como el acto impúdico. Y eso es lo que quieren. Y esa es la sociedad que tiene. Es un rebaño. No, ni siquiera un rebaño, son menos que un rebaño. Yo creo que probablemente el rebaño tenga un poquito más de instinto natural. Pero te rebajas a ser menos que un animal. Y al rebajarte a ser menos que un animal, no hay sociedad que aguante, Alejandro. ¿Cuándo se ha visto eso en la historia de la humanidad? Nunca. Y cuando las sociedades llegan a esos puntos, por ejemplo, donde la sodomía se hace normal, como Sodoma y Gomorra, es cuando el castigo llega. No solo de la mano de Dios directamente, que eso es lo que probablemente veamos en un futuro no tan lejano, pienso yo, con el estado de la moralidad o de inmoralidad del mundo, pero también la misma sociedad se degenera y se autodestruye. ¿O ustedes creen que la sodomía va a generar hijos? ¿Que el lesbianismo va a generar nuevas generaciones? ¿O ustedes creen que muchachos creciendo en casas destruidas de padres divorciados o de 3, 4 hijos con 3, 4 diferentes hombres? O sea, todos estos problemas que yo estoy nombrando, que yo no estoy apuntando a nadie, yo no estoy culpando gente específicamente, pero todos estos problemas que se crean, esto no va a ser un estado fuerte, esto no va a crear una sociedad fuerte, esto va a crear un estado débil, con una sociedad débil, que no va a durar más allá de 3 generaciones, porque estamos ahora en el punto de el acabose de todo. Y eso es lo que pasa cuando la gente no tiene cultura, cuando la gente no entiende lo que cultura significa. Mi pregunta siempre es por qué. O sea, ¿cuál es la idea de destruir todo un sector, de destruir todo un área de la sociedad? Básicamente, ¿qué les dio contra la sociedad occidental? Es decir, bueno, yo lo que he leído últimamente, que he estado leyendo sobre sociedades secretas y movimientos subversivos, es el título del libro, además, ¿sí?, de una autora británica, se llama Nesta Webster, que es una autora que escribió en los años 20 del siglo pasado. Ella hizo una investigación y pasa por todas las sociedades secretas, partiendo de la Cábala judía hasta pues el comunismo, como movimiento subversivo abierto, que fue hasta donde ella llegó. Claro. Y por su tiempo, ¿no? Y la cuestión es que pues existe, la maldad existe, y existe gente como el señor, el fundador de los Illuminatis, porque su apellido no lo sé pronunciar, es como Weishaupt o algo así, no sé cómo se pronuncia, es un alemán, fue un alemán. Y el problema es que su objetivo era destruir la sociedad. Su objetivo era destruir la sociedad. Ese era su objetivo. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque este hombre es malvado. Este hombre era malvado. Y es lo que ¿quién pesca en río revuelto? ¿Quién gana con una sociedad destruida? ¿Quién gana con la Iglesia Católica en el estado que se encuentra hoy? El demonio y pues los agentes del demonio, los idólatras, los que idolatran todas estas porquerías en secreto y abiertamente, como los satanistas en Chile, que últimamente han tenido más notoriedad. Entonces, cuando yo digo esta cosa, la gente dice, tú lo que eres un fanático religioso. En este mundo de luces y modernidad, eso no pasa. Pues déjenme decirles, señores, que sí pasa y públicamente está pasando. O sea, ustedes tienen movimientos que se denominan públicamente satanistas, que idolatran al demonio como a su Dios, porque creen que Dios, el verdadero, es malo y que el demonio es el bueno, pero que lo que malo que uno hace es bueno, porque así es que se idolatra al demonio. Entonces, eso es lo que ellos buscan, la destrucción moral y todas las instituciones y la anarquía. Y gente que busca la anarquía, gente que cree en la anarquía, te lo digo muy francamente, en el tiempo de Nesta Webster,
era gente que era considerada como tenía un problema mental. Y es verdad, gente que cree en la anarquía, que no reglas, que todo el mundo aquí sálvese quien pueda, es gente que está probablemente, que totalmente está putrefacta internamente y en la cabeza y externamente también. Porque eso no tiene sentido, porque el orden natural de las cosas, de nada más de la naturaleza humana, sin llegar al orden sobrenatural o sin llegar al orden católico, solamente en el nivel natural, nosotros estamos hechos para el orden de las cosas, para tener orden, para organizarnos, para seguir ciertas normas básicas que todos tenemos en nuestro corazón, porque así Dios lo hizo, así Dios nos hizo. Y eso lo tenían hasta los paganos en el tiempo de los israelitas. Y ahora lo seguimos teniendo. Pero es tanta la perversión que el sistema va en contra de todo lo que es normal y todo lo que es bueno. Por eso, masculinidad, mala. Feminismo, bueno. Abortar, bueno. Tener hijos, malo. Y tener muchos hijos, peor. Y así uno va. Así uno va. Familia, mala. Tener relaciones con tus padres y tus abuelos y mantener la familia junta, malo. No dinero para eso. Ser sociedad atomizada donde nadie tiene que ver con nadie, bueno, metámosle dinero a eso. Y eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que así es como la sociedad se ha convertido. Así es como Chile se ha convertido también, lamentablemente. Sí, acá llegaron esas ideas y las personas las adoptaron con una facilidad. Porque son ideas que apelan a tu bajo Instintos. Whatever. No, A veces, no, sí te sí, entiendo. a veces, Cuando en fin, apelan que apelan a tus a tu bajas instinto. pasiones, vamos a decirlo, a tus instintos, no sé por qué no lo puedo pronunciar, en fin, No, a los bajos no me sale la palabra, pero en no fin, importa, pero ya se apela entendió. a lo bajo del hombre, apela a lo bajo del hombre, apela a la naturaleza humana caída, apela al pecado. Y el pecado que te dice, el pecado te dice, sé egoísta, no veles por tus padres, no veles por tus hijos, no veles por nadie más que no seas tú. Y todo es para ti. Y todo es para tu satisfacción inmediata ahora mismo. ¿Y qué pasa con paciencia? ¿Y qué pasa con sufrimiento? ¿Y qué pasa con todas estas virtudes cristianas? No hay tiempo para eso, Alejandro. Todo es fiesta, música, fiesta y alegría. No tenemos tiempo para eso. Y esa es la realidad. Hay un filósofo que no puedo acordarme nunca el nombre, que decía que en realidad tú podías definir al ser humano en 3 categorías: el bueno, el malo y el idiota. Y el feo. Sí, uno piensa. Sí. Yo una vez decía eso, y salió por eso el bueno, el malo y el feo, y alguien me dijo, falta el idiota. ¿Cómo? Me explicaron. Y ahí me dieron el nombre del filósofo, que no lo he tratado de buscar. Pero en el fondo te lo resumía a 3 maneras. Primero, el bueno. El bueno es capaz de hacer lo correcto, aunque eso signifique un sacrificio o un detrimento para él. El malo, todo lo contrario, él va a hacer lo que le conviene y lo que él quiere, aunque eso significa que todos los demás lo pasen mal o sufren. Claro. Y el idiota va a hacer lo primero que se le ocurra, sin pensar, sin pensar en las consecuencias, si va a ser bueno para él, si va a ser malo para el otro, si va a funcionar bien. No, él va a hacer lo primero que va a hacer. Y cuando hablaba de todo esto, yo pensaba, esto más que maquiavélico, más que malvado, parece idiota, porque está yendo a una autodestrucción. Es decir, y es correcto. Hay un juego, pues, como los idiotas pueden ser usados para bien y para mal. Y como hoy quien lidera es el mal, por supuesto que los idiotas son usados para el mal. Entonces, así ves cómo todo se ha ido cimentando, cómo esta sociedad perversa se ha ido construyendo, y eso es lo que tenemos hoy. Es una destrucción, pero a la gente no le importa, Alejandro, porque por lo que les importa es ahora mismo y más nada que eso. Y eso, así es como la gente vive el hoy, el famoso carpe diem.
Aproveche el día, que no lo aprovechan como los romanos, sino aproveche el día en vicio, en drogas, alcohol, rock and roll, impureza, y ya está. Y esa no es, nosotros no estamos hechos para eso. Esa es nuestra naturaleza caída, pero nosotros estamos hechos para, o sea, tú te imaginas, Alejandro, una sociedad como la monarquía española, como el imperio romano, como la polis griega, como los judíos, la Judá, el reino de Judá, durante David, el rey David y Salomón, los babilonios, los egipcios. ¿Cómo tú construyes un imperio en base a tus pasiones, a tus bajas pasiones? No se puede. Todos esos imperios que no son perfectamente figuras del imperio católico y del reino de los cielos, pero hablando de los paganos, no, obviamente las figuras católicas también son imperfectas, porque lo perfecto es en el cielo, no acá, pero todos esos imperios, los paganos, incluso el judío, que no es todavía cercano a ser tan perfecto como lo podría ser el reino de España, o lo fue el reino de España, todos implican sacrificio, porque los imperios se basan en eso. Todo lo que uno hace, cuando uno construye una sociedad, las sociedades se basan en sacrificio. Si yo construyo una sociedad en base a lo que yo quiero ahora mismo, eso va a terminar en absolutamente nada, en desastre, nada más que eso. Entonces, eso es lo que se ha perdido. Por eso no hay hombres de Estado. Tal vez Putin y tal vez el chino, Xi Jinping, y ya está. Pero de resto, los líderes, bueno, tal vez el presidente Donald Trump, pero incluso Donald Trump le falta porque no ve más allá de esto, de 4 años en el gobierno. Eso es lo que ven. Uno no puede ver así, uno no puede ver con 4 años, uno tiene que ver 3 generaciones o más, porque las instituciones no son para hoy, las instituciones no son pan para hoy, hambre para mañana, las instituciones son el trigo plantado en el campo y la cosecha, y luego de la cosecha de guardar el trigo para la próxima cosecha. Eso es una institución, de verdad. Lo otro es nada, lo otro es pan para hoy y hambre para mañana. Voy a preguntar un poco ahora, hablaste un poco sobre el sistema federalista. ¿Cómo funcionan los estados federales en Estados Unidos, pero cómo funcionan realmente? Realmente el federalismo, cuando uno va al federalismo de verdad, pues uno va, o digamos, hablemos del americano, de cómo nació, lo que decía ahora, de un pacto voluntario entre las partes, decidieron crear un estado unitario, o digamos un pequeño gobierno central, conformado de diferentes estados que confluían en este gobierno central, con la elección de un presidente. Y un gobierno pues administrativo central pequeño, mientras que todos los demás estados gozan de su independencia como estado y como, digamos, nación dentro de naciones o regiones dentro de nación. Y esa es la idea original de la federación. Eso es lo que significa federación: un gobierno central reducido con atribuciones específicas, que eso es lo que es la Constitución americana, la primera, ¿no? Esta que se ha cambiado también muchas veces. Tiene muchas enmiendas. Entonces, eso es lo que significa un gobierno federal. Pero en la práctica, y eso fue lo que la guerra civil significó en Estados Unidos, fue la destrucción del federalismo para pasar a ser un estado unitario o con forma de más unitario. Yo diría que hoy esencialmente el federalismo es de papel. Eso es lo que el federalismo es hoy, porque no cuenta con si hoy un estado decide separarse de los Estados Unidos, válgame Dios lo que va a pasar: guerra. Y ni guerra, porque donde inmediatamente el gobierno central movilice tropas, se acabó. Y ese es el problema. Ahora, yo he escuchado que hay un movimiento nuevo en Chile que intenta ser federalista y que siempre ha sido
una falencia en Chile, las regiones. Siempre han sido menospreciadas, siempre han sido vejadas, siempre han sido maltratadas y, y nunca las han dejado ser autónomas. Lo mismo pasa en Venezuela. Yo soy de la ciudad y del estado donde tenemos el petróleo. ¿Y quién maneja el petróleo? Caracas. ¿Y qué hacen los políticos con el petróleo? Los políticos caraqueños, lo que les da la gana. Y Maracaibo, como decimos nosotros en Maracaibo, pescado con yuca, a callarse la boca y eso es lo que es. Y eso no es posible. Entonces, un federalismo bien entendido, y que es lo que yo me imagino que el movimiento federalista de Chile está buscando, es esto. Es esto no es ni descentralización y al mismo tiempo hay otra palabra que es desconcentración del gobierno central. Y eso es lo que un federalismo bien entendido debería buscar. La independencia o la autonomía de las regiones dentro de una figura de una entidad nacional. De que las regiones puedan desenvolverse tomando ventaja de todo lo que tienen que ofrecer naturalmente, que si producen, ¿no?, en el caso del sur, de carne, de vegetales, de todo lo que ofrece el sur, de pesca, bueno, todo Chile ofrece pesca, tal vez unos mejores que otros, pero eso es lo que federación significa, y eso es lo que federación, claro, Chile por sus características, digamos la facilidad ahora que hay de viajar de un punto de Chile, de Arica a Santiago y de Santiago a Valdivia, tal vez nunca ha optado por un sistema federal, pero podría ser interesante tomar características de lo que el federalismo significa y aplicarlas en Chile para el desenvolvimiento verdadero de las regiones. Yo no encuentro problema con eso. No veo que nada malo vaya a salir de eso. No debería. Pero por supuesto, todo en nuestros países sabemos cómo es. Sabemos cómo... Mira, pasa precisamente eso. Cuando discutíamos este asunto, uno no queremos llegar a hacer, vamos a cambiar la constitución y vamos a convertir a este país en un estado federal. No es necesario. No, claro, no es necesario, por supuesto. Tenemos las instituciones ya. Tenemos gobernadores regionales, tenemos un montón de funcionarios que en la práctica hacen bastante poco, pero cobran bastante. Pero ocurre y son figurines, no trabajan, porque no tienen nada que hacer en sus competencias. Exacto, se crearon cargos políticos que en el fondo no están haciendo nada. Así es. O es una función que podría ser otro funcionario que ya existe. Pero a lo que voy es que sí, pues podríamos reestructurar. Tú cuando hablábamos, primero hablaban de descentralización, que era la palabra que andaba buscando hace rato, y cómo se llamaba aquí. Vamos a descentralizar Chile y se hacen proyectos que quedan en nada. Después vamos a regionalizar Chile. Ya, perfecto. Pero tal como dice, así como en Venezuela está el petróleo, en el norte de Chile está el cobre. El cobre, digan lo que digan, nos sigue manteniendo. Está el cobre, está el litio, que pensaban que el litio iba a ser como el cobre, pero litio hay en todas partes. En Argentina creo que hay más litio que acá. Entonces, ¿qué ocurre? La región donde se produce el cobre, donde se produce el litio, donde se recoge, mejor dicho, debería ser la más rica de Chile, y no lo es. Todo el dinero pasa a la capital, pasa a Santiago. En Santiago hay 3 o 4 comunas que son las que concentran el dinero, porque tampoco ocurre en todo Santiago. Y de ahí se distribuye al resto de las regiones y alguien acá en Santiago dice, oye, de acá en regiones deberían hacer tal cosa. Y por eso las regiones nos odian a Santiago, ¿sí? Claro, y es natural, porque es que ¿cómo es posible que las regiones no puedan tomar sus propias decisiones como si fueran niños de pecho? Y no son niños de pecho. Pues solo un ejemplo, o sea, el Transantiago, el sistema de transporte público en Santiago. Sí, yo sé. Eso ha sido la peor obra de las peores obras. Todo ese desastre que hicieron con Transantiago y los buses, todos los buses al metro, alimentando el metro, colapsando los buses, colapsando el metro.
qué estupidez. Creo que ese fue Lagos, ¿no? ¿Quién hizo Sí, ese desastre? sí, Lagos tuvo Lagos tuvo, mira, Lagos creó muchas cosas. Ujú, Y aquí me van a acusar de fake news, que ya me han acusado. ¿Mm? Lagos fue el Transantiago, Lagos creó la reforma a las AFPs se creó la reforma a las AFPs que fue la que causó todo el lío que tenemos ahora y que ahora quieren eliminarla. ujú. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el Transantiago se ha arreglado un poco, ya los buses se funcionan de una manera un poco más estable, una mezcla entre lo que eran antes y lo que son ahora, pero por otro lado ya se rindieron, o sea, Cuando yo tú estuve, entras, sí, tú te cuando yo subes al... viví en ¿Mm? Chile, ¿Mm? era así, es lo que yo recuerdo. Sí, Todos los caminos llevan a Roma, todos exacto. los buses llevaban al metro. Mm. O sea, todo era alimentar al metro y de ahí a donde fuera. Sí. Y eso era pero estupidísimo. No tenía sentido. No, Si la idea del bus es para que alivie el metro, exacto, para que no colapse la ciudad. exacto. Ujú, Bueno, lo que ocurrió ahora es que ya se estabilizó un poco, pero el gran ujú, problema es que se sigue financiando con fondos estatales. Ya nadie se claro. preocupa en que alguien pague o no pague su pasaje. O sea, si alguien se cuela, al chofer le da lo mismo porque le pagan igual. El Ya, servicio no se... ya ni permiso No, piden. no, no, se pasan, se trepan, lo que sea. Si Y tiene un cuando yo estuve en Chile, Mm, había que decir permiso por lo menos. Y lo hice exacto, un par de veces. Yo era un cabro chico, a veces no tenía dinero. Y siempre en la micro, obviamente. Yo no podía claro, hacer eso en el metro, pero siempre el chofer siempre era muy amable. No claro. decía permiso y el señor adelante. O sea, no es que yo estoy aquí diciendo vaya todo el mundo y no pague, no, Y, pero así era. mm, Era incluso eso, mm, era decente, mm. era civilizado.